Para quienes nos escuchan, quiero que imaginen por un momento una mansión en Lomas de Chapultepec. La zona más exclusiva de la Ciudad de México. O sea, de entrada. Exactamente. Una propiedad de $7 millones, mármol blanco importado revistiendo las paredes, unos jardines con una iluminación nocturna que está milimétricamente diseñada, un cine privado, una alberca de revista. Desde la calle se ve imponente, claro. Totalmente imponente. Pero, a ver, la inmersión de hoy no trata sobre arquitectura ni sobre diseño de interiores. No estamos aquí para hablar de esos acabados de lujo, sino de lo que ocurría exactamente dentro de esas paredes. Fíjate que lo fascinante aquí es que las casas demasiado perfectas casi siempre operan como fachadas. Y en este caso en particular, lo que sostenía esa fachada era un ecosistema sumamente complejo, un engranaje político y económico operando completamente en la sombra. Sí, de eso se trata hoy. Vamos a desmenuzar a fondo el infame caso de la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto y su entonces esposa, Angélica Rivera. Y bueno, antes de arrancar, quiero hacer una pausa y ser súper claro con nuestra audiencia. Muy importante eso. Sí, porque no estamos aquí para tomar partido político ni para señalar con el dedo desde ninguna trinchera ideológica. Nuestro objetivo en este análisis es estrictamente revisar el rastro de papel. Vamos a basarnos únicamente en los documentos, las investigaciones periodísticas y los reportajes de nuestras fuentes. O sea, ver cómo funcionaba la maquinaria en la práctica sin juicios de valor. Exacto, solo los datos. Y para entender esa maquinaria, pues, la tesis fundamental que plantean nuestras fuentes es que la Casa Blanca nunca fue, digamos, un hogar familiar normal. Era un espacio de operación. En toda la extensión de la palabra. Un territorio físico completamente blindado, diseñado a la medida para existir sin actas institucionales, sin cámaras de prensa y, sobre todo, sin testigos. A ver, vamos por partes, porque la historia de cómo se levantó esta casa es, de verdad, de no creerse. Es una locura. Cuando la empresa constructora Grupo IGA, que es propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, empezó a construir esto, no fue un proyecto genérico. No es que alguien compró la casa por un catálogo y ya. Según los reportajes, el entonces presidente y su esposa participaron personalmente en elegir cada detalle. Desde la orientación de la luz hasta el tipo de mármol de los baños. ¿Todo? Sí, la distribución de las habitaciones, todo. Pero el detalle que realmente hace que esto explote es el contexto de esos mismos años. O sea, mientras la constructora levantaba esta mansión hecha a la medida, simultáneamente recibía contratos gubernamentales masivos. Masivos es poco. Estamos hablando de más de 3.400 millones de dólares. Híjole, es que es una cifra que cuesta trabajo dimensionar en la cabeza. Pues mira, para que quienes nos escuchan se den una idea, estamos hablando de proyectos como el Acueducto Monterrey 6. Iba a ser el acueducto más grande de toda América Latina. ¡Wow! También hablamos de autopistas, de la construcción del gigantesco Museo Internacional del Barroco allá en Puebla, e incluso la remodelación completa del hangar presidencial. Todos esos contratos multimillonarios fluyendo hacia el mismo grupo constructor. Y aquí está la magia del asunto. O bueno, lo que las fuentes documentan como el nivel supremo de opacidad. Resulta que no había ni un solo papel, ni una sola transferencia bancaria, ningún fideicomiso que conectara directamente la construcción de la casa en las lomas con esas licitaciones públicas. Exacto, el silencio era total. Voluntario y al parecer perfectamente comprendido por todos los involucrados. Y hay un elemento visual en las fuentes que a mí me parece una locura. La casa estaba custodiada físicamente por el Estado Mayor Presidencial. Ese es un detalle tremendo, ¿eh? Hay que ponerlo en contexto para la audiencia. El Estado Mayor Presidencial, que ya no existe, era un cuerpo militar de superélite. Soldados entrenados exclusivamente para proteger la vida del presidente. Exactamente. Su única misión era el presidente de la República. Y los tenías ahí, haciendo guardia afuera de una propiedad que, según la versión oficial de aquel momento, era una residencia 100% privada. Comprada, supuestamente, con los ahorros de la actriz Angélica Rivera por sus años en Televisa. O sea, imagínense esto, el aparato de seguridad más exclusivo del Estado, cuidando una inversión inmobiliaria privada. Es como si esta casa fuera verdaderamente el cuarto VIP de un antro hiperexclusivo. Totalmente de acuerdo con la analogía. Y en ese cuarto VIP, el cover no se paga con dinero en la puerta,
Se paga con contratos de infraestructura multimillonarios en el mundo exterior. Es un cuarto VIP y tal como funciona un cuarto VIP, una vez que estás adentro, pues no hay cámaras, no hay bitácoras de entrada, no hay cadeneros pidiendo recibos de los acuerdos. Nadie te está checando. Para nada. Y la arquitectura del lugar facilitaba exactamente eso. Los documentos muestran que había justificaciones técnicas impecables para que el constructor, Hinojosa Cantú, visitara la casa regularmente. Claro, el pretexto perfecto. Se argumentaba que iba a supervisar los acabados, revisar la obra, ver cómo iban los jardines. Pero la realidad operativa, según los expertos, es que dentro de ese espacio hiperseguro no hay grabadoras. Cero rastro. El constructor de la mansión y el presidente podían interactuar cara a cara sin ningún intermediario incómodo y sin dejar rastro en la agenda oficial. Porque, a ver, si esas mismas reuniones ocurren en la residencia oficial de Los Pinos o en Palacio Nacional, invariablemente dejan un rastro. Hay protocolos, te anotas en la entrada, hay prensa afuera esperando a ver quién entra y quién sale. Hay fotografías oficiales. Sí, esta casa eliminaba de tajo todo ese problema. Y desde mi área, la ciencia política, esto es fascinante. El diseño del espacio físico dicta cómo y hasta dónde se ejerce el poder. Lo que esta residencia ofrecía era privacidad operativa total. Privacidad para tomar decisiones. Decisiones de Estado que por su naturaleza, digamos, transaccional, simplemente no podían procesarse a través de los canales institucionales. Pero bueno, el secreto no dura para siempre. Sabemos que en noviembre de 2014, el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui está a punto de soltar la bomba. Ya tenían el reportaje listo. Y de alguna manera, la maquinaria gubernamental se entera de que la publicación es inminente. Las fuentes documentan una reacción del gobierno que a mí me parece, híjole, fascinante. Sí, el tema del tren. Exacto. 3 días antes de que estalle el escándalo de la Casa Blanca, el gobierno cancela de manera sorpresiva y fulminante la licitación del Tren México-Querétaro. Un contrato masivo, o sea, de casi $4,000 millones. Y casualmente, ese contrato lo acababa de ganar un consorcio liderado, a ver si adivinan por quién. Por Grupo IGA. Casualmente. Pero, a ver, aquí necesito detener un poco la marcha. Yo me pregunto, si lo pensamos bien, cancelar un contrato de $4,000 millones de la noche a la mañana es el equivalente a prender la alarma de incendios tú mismo porque sabes que alguien más ya olió el humo. Definitivamente. O sea, cancelar un proyecto de ese tamaño no apaga el fuego. Al contrario, te hace ver increíblemente culpable frente a todo el país y al mundo. Es que la mecánica detrás de esa cancelación revela el nivel de pánico absoluto dentro del gobierno. Hay que entender lo que significa cancelar un tren de alta velocidad. No es mandar un correo y ya. Para nada. No dices, bueno, siempre no. El consorcio ganador incluía a gigantes estatales de China. Cancelar ese contrato implicaba multas legales millonarias por incumplimiento. Una fricción diplomática brutal con el gobierno chino. Sí, y además, mandar un mensaje terrible a los mercados internacionales sobre la certeza jurídica en México. ¡Wow! O sea, prefirieron comprarse un problema diplomático internacional y pagar multas millonarias antes que enfrentar la tormenta perfecta. Así es. El cálculo, aunque parezca irracional desde afuera, era de pura contención de daños. Sabían que si el reportaje salía y Grupo IGA seguía con el contrato del tren en la mano, la narrativa iba a ser insostenible. Claro, el titular sería «El presidente vive en la casa del contratista que acaba de ganar el proyecto más grande del sexenio». ¡Exacto! Sacrificar el tren, asumiendo todos los costos diplomáticos y financieros, era un intento desesperado por ganar, digamos, una ventaja argumentativa. Querían poder decir en las entrevistas que no había conflicto de interés porque esa empresa ya no tenía el proyecto. Desapagar un incendio forestal usando dinamita. Y bueno, hablando de contención de daños, semanas después viene algo que creo que todos recordamos vívidamente. El video. El famoso video de Angélica Rivera en diciembre de 2014. Yo recuerdo haberlo visto y me pareció súper teatral. Muy producido, sí. Salió con un tono muy específico, afirmando categóricamente que ella compró la propiedad con su trabajo en la televisora. Pero hay algo en la estrategia de ese video que genuinamente yo no entiendo. A ver. Si la casa es, políticamente hablando, la escena del crimen, ¿por qué grabar tu video de defensa adentro de esa misma casa?
O sea, ¿no es eso recordarle a la audiencia exactamente el problema que intentas ocultar? Fíjate que es una excelente observación. Y esto nos lleva directo a la psicología del poder en México. Ajá. Desde una perspectiva de relaciones públicas tradicional, tienes toda la razón. Lo lógico sería distanciarte del objeto del escándalo, ir a un set neutral o a una oficina. Sí, a un escritorio con una bandera atrás. Pero grabar el video desde el epicentro físico del escándalo, encuadrando las cámaras ahí, con la iluminación diseñada ahí, demuestra una desconexión muy particular. O más bien, yo diría una convicción de control territorial. A ver, explícame eso. Control territorial. Sí, el sistema asume que al controlar el espacio físico, automáticamente controla la verdad pública. Al emitir el mensaje desde la Casa Blanca, no la están tratando como una escena del crimen, la están utilizando como una fortaleza. Ya veo. El mensaje subliminal es, este es mi territorio, esta es mi casa y desde aquí dicto cuál es la versión oficial de la realidad. Qué fuerte. Es un ejercicio de poder brutal que, curiosamente, fue pulido hasta el último detalle por sus asesores de imagen. Una fortaleza que además operaba con todo el aparato del Estado. Porque cuando el escándalo mediático no desapareció con el videíto, el gobierno activó lo que las fuentes describen como escudos de titanio institucionales. Escudos de titanio, literal. Vamos a desmenuzar esto porque es de no creerse. Meses después, en febrero de 2015, el presidente Peña Nieto nombra a Virgilio Andrade como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública y le da una encomienda súper específica frente a las cámaras. Le dice, investígueme a mí y a mi esposa. Aquí hay que hacer una pausa para explicar qué es exactamente la Secretaría de la Función Pública. Por favor. En términos muy sencillos para quienes nos escuchan, esta secretaría es básicamente el Departamento de Recursos Humanos y Auditoría Interna del Gobierno Federal. Su trabajo es vigilar que los funcionarios no cometan faltas. Y el titular de esta dependencia, ojo, es un empleado directo del presidente. O sea, estamos hablando de que el director de una empresa nombra a su propio gerente de recursos humanos y le dice, haz una investigación exhaustiva sobre mí para ver si cometí fraude, pero oye, recuerda que te puedo despedir mañana. Esa es la mecánica exacta. Y por supuesto, el resultado era predecible desde el minuto 1 en que se firmó el nombramiento. Totalmente. En agosto de 2015, Virgilio Andrade sale en conferencia de prensa a presentar la conclusión oficial del expediente. No hubo ningún conflicto de interés. La compra fue entre particulares. Caso cerrado. Caso cerrado. Una exoneración total firmada por un subordinado directo del propio investigado. Es absurdo, pero la historia del blindaje institucional no termina ahí. No, apenas empieza lo peor. Y aquí es donde parece película de espías. Porque años después, en 2019, ya bajo la administración del presidente López Obrador, un medio solicita ver el expediente de esa famosa investigación. Y resulta que el archivo simplemente desapareció. Así de crudo. Desapareció. Se hizo ojo de hormiga. ¿Cómo desaparece un expediente así? Pues mira, hubo denuncias penales por la pérdida de los documentos. Pero el rastro físico de papel, la evidencia material que sostenía cómo diablos la función pública llegó a la conclusión de que el presidente era inocente, se esfumó de los archivos nacionales. Y el colmo, lo que realmente anula todo este teatro institucional, ocurre años más tarde. Ah, ¿la entrevista? Sí, el expresidente Peña Nieto, ya viviendo en el extranjero, en el exilio político, y cuando cualquier posible delito ya había prescrito legalmente, da una entrevista a un periodista. Sí. Y en esa charla, contradice de frente, sin titubear, su propia investigación oficial de 2015. ¿Lo admite? Admite abiertamente que la casa la compraron juntos, como matrimonio. Fíjate en la gravedad de esto. El hecho de que confiese años después que la compraron en conjunto destruye por completo la narrativa oficial que Virgilio Andrade y todo el aparato del Estado usaron para salvarlo. Completamente. Es como si el mago, ya retirado y sabiendo que el show ya terminó, te enseñara alegremente cómo trucó las cartas porque, oye, el dinero de la taquilla ya está a salvo en el banco. Esa es una gran analogía. Y fíjate que esto nos obliga a reflexionar sobre un punto crítico, que es la impunidad. A ver. Ver cómo todo este sistema protegió a los involucrados durante una década no es de ninguna manera un fracaso de las instituciones mexicanas. No. No, todo lo contrario.
Es el sistema operando con una eficiencia admirable para los verdaderos propósitos con los que fue diseñado. La burocracia funcionó exactamente como se esperaba que funcionara. Protegiendo al vértice del poder. Sí, y para que ese blindaje sea efectivo, siempre debe ir acompañado de una consecuencia silenciosa para quienes intentan romperlo. ¿Te refieres a lo que pasó con el equipo de periodistas? Así es. Porque 4 meses después del reportaje de la Casa Blanca, en marzo de 2015, Carmen Aristegui y todo su equipo de investigadores son despedidos sorpresivamente de MBS Radio. De la noche a la mañana. Ahora, la empresa argumentó razones estrictamente corporativas. Dijeron que el despido se debía al uso no autorizado de la marca de la estación para una plataforma digital externa. Ajá, la excusa oficial. Sí, pero si analizamos los tiempos, la secuencia de los hechos y el desmantelamiento absoluto e inmediato de toda la unidad de investigación, el mensaje de fondo queda clarísimo. Claro, te corren usando un pretexto administrativo, pero el radio de alcance del poder es innegable. Es un mensaje sumamente calculador que se envía a todas las redacciones del país. Y a la sociedad en general. El mensaje es: miren los costos profesionales, económicos y personales que tiene atreverse a documentar lo que ocurre en los cuartos VIP del poder. Establece un castigo ejemplar. Y eso funciona como un elemento disuasorio poderosísimo en cualquier democracia. Y esto nos lleva a abrir un poco más el lente, porque la información documentada por las fuentes demuestra que la Casa Blanca no fue, digamos, un error de cálculo de una sola vez. No fue un accidente. No, para nada. Fue un patrón, un modus operandi replicable. Y las ramificaciones son inmensas. Por ejemplo, el mismo equipo de Aristegui documentó más adelante que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el hombre fuerte de la economía en ese momento, también tenía una casa en Malinalco, casualmente financiada por el mismo grupo IGA. Y observa cómo reacciona el ecosistema ante ese nuevo golpe. Videgaray eventualmente renuncia a su cargo. ¿Sí? La versión oficial fue que se iba por la inmensa controversia que causó la invitación del entonces candidato Donald Trump a México. ¿Que también fue un escándalo brutal? Sí, pero fíjate en el mecanismo de absorción del impacto. Meses después, Videgaray regresa tranquilamente al gabinete presidencial, ahora como secretario de Relaciones Exteriores. Como si nada. El sistema absorbe el escándalo, esconde temporalmente a la pieza clave y luego la reacomoda en el tablero como si nada hubiera pasado. Pero bueno, la arquitectura del secreto iba mucho más allá de las fronteras de México. En 2021, una gigantesca filtración de documentos, conocida como los Pandora Papers, sacudió al mundo entero. Un parteaguas en el periodismo de datos. Totalmente. Para quienes no estén familiarizados, los Pandora Papers fueron millones de archivos filtrados que revelaron cómo los políticos y multimillonarios del mundo usan paraísos fiscales para esconder sus fortunas. Se crean empresas fantasma, fideicomisos opacos, donde nadie sabe quién es el dueño real del dinero. Todo en el anonimato. Pues resulta que esa filtración reveló una red internacional complejísima vinculada a Juan Armando Hinojosa Cantú y a figuras cercanísimas al expresidente, como Alfredo del Mazo. Sí. O si volteamos a Estados Unidos, tenemos el caso del departamento de lujo de Angélica Rivera en Miami. Según los reportajes, los impuestos de ese departamento fueron pagados por otro empresario, Ricardo Pierdant, justo durante el mismo periodo en que Pierdant tenía deudas fiscales millonarias con el gobierno mexicano. Lo que nos demuestra que la opacidad no es estática, es altamente sofisticada y es móvil. Exacto. Y creo que aquí es donde mucha gente de nuestra audiencia podría preguntarse, oye, ¿y esto a mí en qué me afecta? 10 años después. O sea, ya pasó. Claro, la gran pregunta. Pero hay que recordar el costo de oportunidad. Hay que recordar lo que estaba pasando en México exactamente al mismo tiempo que estallaba este escándalo. Ayotzinapa. El país enfrentaba una de sus crisis de derechos humanos más desgarradoras, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Y la evidencia sugiere que los recursos narrativos, el tiempo de las instituciones, la energía del presidente y el capital político del gobierno se desviaron drásticamente para proteger el prestigio presidencial ante el escándalo de una mansión. En lugar de resolver la tragedia del país. Exacto. Y fíjate que ese costo de oportunidad se extendió a toda la agenda nacional. Hay que recordar que ese sexenio arrancó con el famoso Pacto por México. Sí, prometiendo cambiar al país. Prometían reformas estructurales gigantescas, la energética, la de telecomunicaciones, la educativa.
Pero tras la Casa Blanca, todas esas reformas perdieron impulso social y credibilidad operativa. Ya nadie les creía nada. Exacto. Cuando un gobierno gasta el 80% de su energía y capital político en gestionar, ocultar y contener los daños de su propia opacidad inmobiliaria, pues no está gastando esa energía en seguridad, ni en infraestructura real, ni en la economía. Ese es el verdadero impuesto invisible que paga la ciudadanía. ¡Qué fuerte! Y yo creo que lo más perturbador que señalan los periodistas que siguieron el caso es la normalización de todo esto. O sea, las reglas de este juego no se inventaron mágicamente cuando Peña Nieto se puso la banda presidencial en 2012. Para nada. Las investigaciones apuntan a que este mecanismo de favores, de silencio y de constructores favoritos era una forma de gobernar heredada y perfeccionada desde sus inicios políticos en el Estado de México. Sí, y si sintetizamos todo este extenso material que hemos desmenuzado hoy, yo diría que emergen 4 componentes universales de este ecosistema de opacidad. A ver, ¿cuáles son? 4 pilares que, ojo, persisten a nivel mundial y que todos debemos aprender a identificar. Los escuchamos. Número 1. El espacio privado de decisión. Siempre existirá un lugar físico, sin cámaras ni actas, donde realmente se ejerce el poder. El famoso cuarto VIP. Exacto. Número 2. El intermediario de valor. Esa figura, casi siempre un empresario o constructor, que provee un beneficio tangible a cambio de acceso VIP a los recursos del Estado. El que paga el cover, digamos. Así es. Número 3. El escudo institucional. Las dependencias gubernamentales que, disfrazadas de auditores, se dedican a proteger a los líderes y a desaparecer evidencias. La función pública en este caso. Tal cual. Y número 4. La consecuencia silenciosa. El castigo ejemplar e implacable contra cualquier periodista, auditor o ciudadano que exponga la estructura. Identificar estos 4 patrones es crucial hoy en día en cualquier país porque nos revela la extrema fragilidad de las leyes de transparencia. Es un análisis brutal y creo que nos deja con muchísimo en qué pensar. O sea, para recapitular este viaje que hemos hecho hoy. Esa enorme mansión en Lomas de Chapultepec, pues, sigue en pie. Ahí sigue. Sus muros siguen ahí, su mármol cortado sigue ahí, pero ya vacía de toda esta historia. El expediente de la función pública, el rastro de papel oficial que debió darnos respuestas, desapareció en el laberinto de la burocracia. Se lo tragó la tierra. La maquinaria hizo su trabajo, pero la memoria documental resistió. El periodismo de investigación nos dejó este caso como un manual increíblemente detallado de lo que pasa cuando el poder se ejerce desde la sombra. Estoy convencida de eso. Y bueno, para cerrar este análisis, quiero compartir con la audiencia una última pieza de información documentada en las fuentes. Venga. Es un detalle sumamente sutil, pero absolutamente demoledor. A ver. Recordemos que el gobierno entero y la primera dama juraron ante la nación que esa casa se compró con dinero estrictamente personal. Aseguraron que la constructora Grupo IGA ya no tenía absolutamente nada que ver con la propiedad. Sí, que ya eran cosas separadas. Sin embargo, los periodistas que escarbaron en los registros descubrieron algo fascinante. Los teléfonos fijos de esa mansión, las líneas que entraban directamente a la casa en Lomas de Chapultepec, seguían registradas y facturadas a nombre de Grupo IGA. No me digas. O sea, ¿el recibo telefónico? Piensen en la ironía de eso por un momento. Un detalle tan rutinario y cotidiano como el recibo de la línea telefónica revelaba quién era simbólica, legal y operativamente el verdadero dueño de la casa. ¡Qué locura! Fue una pequeña grieta en el costoso mármol blanco, por donde terminó filtrándose toda la verdad del sistema. ¡Wow! El cable telefónico conectando directamente al contratista multimillonario con el supuesto cuarto VIP del poder en México. ¡Híjole! Bueno, con esa imagen nos despedimos en esta ocasión. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta inmersión a fondo. La invitación, como siempre, queda abierta. Sigan cuestionando su entorno, exijan luz pública en los procesos de sus gobiernos y, sobre todo, nunca normalicen el silencio institucional. Nos escuchamos en la próxima.